Estimados coleguitas, muy buenas tardes. Profe, ¿Cómo estamos? Buenas. Hola, profesor. Muy buenas tardes, estimado coleguita. Gusto saludarlo. Ahí por ahí está llegando todo el coleguita. Perfecto. Perfectísimo. Estamos hiper bien. ¿Estamos? Fíjate, viene llegando ahí don Cristian Cáceres también. Perfecto, queridos coleguitas. Bien. Estamos. Hay un buen número de estudiantes. Bien. Vamos a ver si estamos grabando acá. Sí, estamos perfecto. Estamos hiper bien. Queridos coleguitas, le quiero dar... ¿Querido coleguita? ¿Sí? ¿Por ahí alguien me consulta algo? ¿No? Parece que no. Bien, queridos coleguitas, agradecer como siempre que me estén acompañando en este día miércoles 1 de julio, una tarde bien fría, ¿cierto? Ya va terminando prácticamente, o por lo menos ya empezando a concluir este semestre bien atípico, ¿ya? Entonces lo primero que darles siempre el agradecimiento y felicitarlos, reconocer la fortaleza, la motivación que puedan tener primero por seguir estudiando, primero por ser vespertino y tener que trabajar, estudiar, con todas las dificultades que ha traído, todas estas vicisitudes que nos ha traído en este minuto el tema primero social y después el tema de salud. Así que como siempre partiendo con un mensaje de bienvenida y de felicitaciones, lo hago con todos mis cursos, no me queda más que darle las gracias a todos los coleguitas que me acompañan hoy día. Por orden de aparición veo que está aquí don Blas Garrido, está don Cristian Cáceres, también nos acompaña la señorita Dominique Navarro, está mi querida colega también Javiera Silva, don Kevin Barraza está también, don Mauricio Peñaglillo y don Sebastián Hernández. ¿Ah? Así que agradecerles, como le digo, me repito varias veces eso, porque en general el estudiante viene a estudiar, no va a estudiar y todo ahora lo están, ¿cómo se llama?, forzando por todos lados a que rindan, y yo sé que eso es agotador. ¿Ah? Así que desde ya, bueno, felicitaciones, harto ánimo, va quedando menos, y tratemos de que lo que veamos hoy día nos pueda servir primero, independiente del tema de las notas, nos pueda servir para adquirir más conocimiento, como siempre digo, yo sé que es mi discurso repetitivo, pero que nos sirva también para adquirir competencias, habilidades que nos permitan alcanzar los objetivos o logros de aprendizaje, los resultados de aprendizaje, y eso nos permita desarrollar un buen perfil de egreso, cosa que cuando nos enfrentemos al mundo laboral, el granito de arena que puede aportar esta asignatura sea útil para su desarrollo profesional. ¿Ah? Así que vamos a darle harto ánimo, yo soy súper motivado en lo que hago, quizá el ramo a lo mejor no es una maravilla, todos los ramos son entretenidos, ¿cierto? Todos aportan algo, y hoy día tenemos una actividad previa a nuestras evaluaciones, estamos entrando ya a la segunda evaluación solemne, ya les pedí la sesión anterior que revisaran el calendario de las fechas, también yo lo mostré, está en la plataforma. Recuerden que al final de nuestra sesión de hoy día, en los últimos 20, 25 minutos, a partir de las 20:50, está habilitado nuestra plataforma Moodle para que usted pueda contestar el siguiente test que tiene que ver justamente con lo que partimos viendo ya la semana anterior y que entra en la evaluación que viene. Aprovechar la clase de hoy día, vamos a hacer 3 buenos ejercicios bien robustos donde vemos lo más importante, siempre hay cosas que se nos van quedando al tintero, pero vemos lo más importante, primero, que le vaya a servir para su perfil profesional. Ese es el horizonte que me motiva a mí, fortalecer su perfil profesional. En segunda línea, que por costo de oportunidad, por el sacrificio en que está incurriendo en estudiar y trabajar, tenga un resultado en el corto mediano plazo con las evaluaciones que se nos vienen. ¿Ya? Ese es el objetivo de estos controles y de estas pruebas. ¿Ya? Así que los que de repente, algún coleguita de los que está acá ha estado un poquito perdido con lo último que estamos viendo, que está todo de alguna manera relacionado. El modelo que estamos aplicando, que es ANOVA, nos permite solucionar problemas donde aplicamos un procedimiento que se llama test de hipótesis, que más allá de todo lo que significa nos permite tomar algunas decisiones utilizando, obviamente, una metodología que viene de la estadística, pero lo tratamos de llevar a que usted lo pueda utilizar en el área de las finanzas o de los negocios. ¿Ya? En resumen, entonces, hoy día yo les sugeriría que los que estaban un poquito de debilucho estén súper atentos con los ejercicios que vamos a hacer.
ojalá que participe, por último preguntando o pidiendo aclarar dudas, sino súper atento, porque va a ser la base fundamental de lo que viene en la solemne que ya está publicada en el sistema, ¿ya? Para que no se vaya a perder. Como le digo, el control está orientado con lo último que vimos, que es ANOVA. Así que les va a servir lo que vamos a desarrollar en estos 3 ejemplos, o 4, para que usted quede más o menos ordenadito, no solo en el uso del Excel, sino cómo debe redactar, que ya la semana anterior les di bien, los esforcé harto a que se fijaran que el tema no es tanto calcular, porque eso lo hace Excel, sino que redactar la respuesta, ¿ya? Mientras cargo yo la presentación, en realidad el Excel que usted lo tiene, dice Excel 16, lo tiene en el Moodle, ¿ya? Mientras empiezo a cargar eso, si es que hay algún colega, si es que tiene alguna duda, no es obligatorio, pero si tiene alguna duda, algún coleguita, aprovechar ahora de plantearla. Lo que usted quiera preguntar, aquí el profe Segovia va a tratar de responderle, ¿ya? Así que si tiene alguna dudita, la empieza a preparar, mientras yo aquí le estoy desplegando el Excel que vamos a ver, que dice ahí el número 16, aplicaciones en finanzas y economía, que es una continuidad de los anteriores, ¿ya? No sé si hay algún coleguita que tenga alguna duda, ojalá de la materia, sería lo ideal de la materia. Si es algo personal o particular, lo podemos ver después por interno. Mientras prepara eventualmente algunas duditas, para no forzarlo a que tenga que actuar, les recuerdo lo que estamos viendo. Estamos utilizando varias cosas, pero principalmente estamos utilizando una metodología que se denomina test de hipótesis. Independiente de que la test de hipótesis implique trabajar con lo que es una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, que hay que calcular un F crítico, entrar a Excel, buscar una probabilidad y ver un montón de cosas, lo importante es qué puede hacer usted con la información. Entonces, ¿cómo voy a ir evaluando? Una cosa son los resultados, ¿ya?, que usted va a sacar de acá, y otra cosa son qué responde con los resultados y cómo redacta. Entonces, súper importante, como les decía yo, aplicar bien los cálculos. En realidad no se puede equivocar porque los entrega Excel y los datos se los doy yo, usted no tiene que digitar. Por lo tanto, errores en términos de cálculo no hay. Nos vamos a poner un poco más, no exigentes, que exigente suena como apretarlo, un poco más finito en la respuesta, donde se va a pedir un poco que su desarrollo ya no sea tan genérico. Entonces, se pide que sepa lo que está usando. El control que tienen en los últimos 20, 25 minutos está justamente orientado para allá, para que, aparte de calcular, sepan redactar. Para eso están los verdaderos y falsos. Así que aprovechar ahora en la clase. Estoy haciendo ¿cómo se llama? Rellenando mientras si es que alguien tenía alguna pregunta. Si no, quiero que veamos un par de cosas de lo que usted ya analizó. Hoy día traigo en esta guía, que es la 16, 3 ejercicios. Le pusimos título, pero más allá no tiene importancia. Le hemos denominado ANOVA del Producto Interno Bruto, ANOVA de las AFP, aquí le voy a cambiar nombre, ANOVA de las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, y ANOVA de los Trabajadores, cambiar nombre, ANOVA de los Trabajadores. Así le pusimos como título para que nos enchufemos. ¿Ya? Ahí tenemos 3 ejercicios, basados obviamente en lo anterior. Se le pide que más que aprendan grandes fórmulas, que entiendan con lo que están trabajando. Entonces traemos 2 que trabajan con 2 grupos de características o categorías de variables, y un tercero que trabaja con una pura categoría de variable, un poco para que nos vayamos recordando de la materia anterior. Siempre pongo aquí mi torpedito, este dibujito, donde les permita a ustedes un poco entender qué es lo que vamos a calcular. Y aprovecho de dar siempre mi aviso económico. Es recomendable, no los puedo obligar, pero es recomendable que esté, si no va a participar mucho en la clase en el sentido de consultar, porque a lo mejor no tiene duda o no le gusta consultar, esté súper atento. No les sirve mucho ver después el ejercicio solo, sobre todo solo, ¿ya? Entonces aprovecha ahora que tiene al profe para poder responderle alguna consulta. Antes de resolver alguno de estos ejercicios, algún par de cosas acá cuando desarrollamos qué es lo que estamos aplicando en un test de hipótesis, ¿ya? Recuerde que lo que estamos haciendo cuando aplicamos un test de hipótesis es tratar de determinar si hay diferencias fundamentales entre las medias. Recuerde lo que es un test de hipótesis, entonces. Aprovechemos de repasar un poco de concepto para no meternos solo en lo mecánico. Entonces, ¿qué es un test de hipótesis? A la larga, el test de hipótesis consiste en un contraste
contraste o comparación entre dos diferentes afirmaciones. ¿Ya? Recuerde que las hipótesis son afirmaciones. Esas son las hipótesis para las preguntas de verdadero y falso. Esas son las hipótesis. Entonces, lo que hace un test de hipótesis es contratar dos diferentes hipótesis. La que hemos llamado la hipótesis nula, esto lo tiene, solamente para recordar algunas cosas, la hipótesis nula. Y recuerde lo que dice la hipótesis nula. En términos generales, usted la tiene que llevar a la redacción correcta de acuerdo al ejercicio. En términos generales, la hipótesis nula señala que no existen diferencias significativas entre las medias. Ojo, no existen diferencias significativas en términos probabilísticos. Recuerde esto, probabilísticos. No numéricos, porque numéricamente va a encontrar diferencias. No existen diferencias significativas en términos probabilísticos entre las medias de las muestras analizadas. Eso es lo que dice la hipótesis nula. Es decir, que los valores esperados son todos similares. Por su parte, la hipótesis alternativa, es decir, la contraria de la nula, alternativa, lo que hace es decir lo contrario. Lo que estoy escribiendo aquí en la pizarra es técnicamente la definición teórica. Como siempre digo, con esta usted parte, pero esta no me sirve que me la escriba en las redacciones, ni en la respuesta. Esto lo tiene usted como torpedo para saber. Esto, donde dice no existen diferencias significativas en términos probabilísticos entre las medias de las muestras analizadas, es lo que usted ya sabe. Tiene que escribir o redactar la hipótesis nula de acuerdo a las características del problema. Entonces, la hipótesis alternativa va a señalar que sí existen diferencias significativas en, ojo, al menos una de las medias de la muestra analizada. Al menos una de las medias va a tener una diferencia. La hipótesis nula dice que todas las medias son iguales, la hipótesis alternativa que al menos una de las medias es distinta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago con un test de hipótesis? Aplico lo que es técnicamente el cálculo de la ANOVA, que me sale de acá del Excel, ¿cierto? De la estadística, y con eso comparo. Veamos un ejemplo. Un poco ejemplo en blanco acá para soltar la mano, antes de hacer los otros ejemplos. Mire, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a inventar este ejemplo y pensemos en lo siguiente. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, tengo un meses. Y aquí tengo, por ejemplo, el banco 1, el banco 2, el banco 2 y el banco 3. Y el banco 3. Tengo 3 bancos. ¿Ya? Y aquí tengo, específicamente en esos bancos, tengo lo que son la tasa de colocación promedio. Tasa de colocación, recuerden, de los préstamos promedio. Mensual. Entonces, mensualmente, estos bancos fueron cobrando las siguientes tasas de colocaciones promedio. ¿Qué significa? Que técnicamente estos bancos fueron cobrando una tasa de interés por los préstamos que en promedio es la que se muestra en el ejercicio que les voy a mostrar ahora. Entonces, tengo los siguientes meses. Enero, febrero y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a poner estos, miren, lo acabo de inventar. Hasta diciembre. ¿Ya? Y que las tasas de interés promedio, tasas de colocación promedio de estos 3 bancos, son las que yo voy a colocar acá y por supuesto están en porcentaje porque son tasas de interés. Entonces, ¿para qué me podría servir eventualmente una ANOVA? Yo sé que usted sabe colocar esto en Excel, datos, análisis de datos y sacar todo eso. Eso no tiene mucha complejidad. Pero ¿para qué me serviría esto? Ejemplo, pensemos que el banco 1 tiene una tasa en promedio de colocación de los préstamos mensual para enero, marcó 4,5, después 5,4,
después 6,2, después 4,5, y así sucesivamente. ¿Ah? Voy a inventar las tasas y voy a poner otras aleatorias acá. ¿Para qué me podría servir esto de acá? Me podría eventualmente poder calcular promedios, poder calcular medias, es decir, poder calcular valores representativos. Entonces, mire, voy a copiar esto acá. Acabo de crear un ejercicio, acá. Pegar, lo voy a pegar acá. Entonces, fíjese, acabo de crear este ejercicio. ¿Qué podríamos hacer con este caso? Pongamos acá un 4.5, un 6.5, un 7.5. Acá pongamos un 5.4, un 5.9, un 5.7. ¿Ah? Y repitamos algunos de estos datos aquí al azar. Entonces, ¿qué es lo que yo podría observar? Al ojo puedo observar que más o menos las tasas son relativamente similares. Hay algunas que tienen más, otras que tienen menos, pero en el fondo como que se repiten los valores. Entonces yo podría decir que al ojo, los bancos presentan tasas más o menos parecidas de colocación. Podría decir. O podría decir que los bancos presentan tasas que son diferentes. ¿Ve? Acabo de crear un ejercicio. ¿Para qué me sirve un análisis de varianza? Una cosa es el ANOVA y otra cosa es el test de hipótesis. Entonces yo me podría plantear algunas preguntas. Preguntas que me podría plantear yo. Y aquí es donde usted tiene que aplicar la materia y por lo tanto saber qué es lo que hay que contestar y qué ANOVA tiene que hacer. Recuerde lo que es el ANOVA, análisis de varianza, que es más que sacar de datos, análisis de datos. Es ver lo que son, en este caso, significancia en las diferencias de las medias. ¿Qué tan diferentes son los valores promedio? Una pregunta que me podría hacer, mire, podría ser esta la pregunta de la prueba. ¿Es conveniente cualquier banco para endeudarse? Mire, una pregunta bien terrestre, bien de persona común y corriente de a pie. ¿Es conveniente cualquier banco para endeudarse o hay algún banco que es más conveniente? Esa podría ser una pregunta. Mire, una segunda pregunta. Las tasas de interés promedio de los bancos son muy diferentes a la promedio de mercado, que en la acabo de inventar esta pregunta, mire, que en la actualidad es de un 5.9%. Entonces, me acabo de hacer esta otra pregunta. La tasa que están cobrando los bancos en promedio, ahí me tengo que acordar un poco de finanzas, claro. Las tasas que están cobrando los bancos en promedio, estas que están acá, ¿es más o menos o es muy diferente o anda más o menos cercano a la promedio de mercado que un 5.9? Y una tercera pregunta que me acabo de inventar, pero más que analizar medias, sino que desde el punto de vista de un usuario, ¿Qué banco, o cuál, si quiere mejor, cuál banco ofrece mejores tasas de colocación? Ahí tengo tres preguntas. La última quizá es súper lógica. No hay mucho que darle con la segunda pregunta. En el fondo, ver cuál de aquellas tasas es más baja. ¿Ah? Sobre todo la última pregunta, ¿cuál de los bancos ofrece una mejor tasa de colocación? Pero podríamos ver si hay diferencias significativas. Entonces, lo que hablamos acá es que hayan diferencias significativas. Visualmente, obvio que hay diferencias, pero hablamos de diferencias en términos probabilísticos. ¿Ya? Acabo de inventar este ejercicio, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a aplicar mi ANOVA. Pero primero, como quiero aplicar mi modelo de test de hipótesis, lo primero que voy a plantear es mi hipótesis. Entonces, solución. Recuérdense que esto lleva una lógica. Solución. Lo primero, punto 1, plantear la H0 y la
H1. Eso es lo primero que voy a plantear. La H0 y la H1. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Aquí está el modelo estructural. Así se tienen, esa es la base. Pero no me puede copiar esto. Hay que estructurarlo para acá. Solución. Veamos cuál podría ser la solución. Planteemos. Planteemos en primer lugar la, vamos a escribirla acá, planteemos la hipótesis nula. La hipótesis nula, por modelo, ya viene predeterminada. Tiene una forma de cómo escribirse, ¿ya? Y la H nula, acuérdense lo que dice, que no existen diferencias entre las medias de la muestra. Eso es la H nula teórica, o hipótesis nula teórica, o H0. Nosotros la vamos a escribir en términos del ejercicio. Sabiendo que la hipótesis nula es que no existen diferencias significativas en términos probabilísticos entre las medias de las muestras analizadas, aquí tengo una pura categoría que son tasas de interés, o tasas de colocación, o de los préstamos. Esa es la única categoría que estoy trabajando. Pero tengo 3 muestras, ¿ya? Son muestras de tasas de interés, pero de una pura categoría. Entonces, mi H nula podría ser, no se aprecian diferencias significativas entre las tasas promedio de interés que los bancos cobran por préstamos. Por lo tanto, no se aprecian diferencias significativas entre las tasas promedios de interés que los bancos cobran por los préstamos. Y ojo, son tasas promedio, ¿ah? Son medias, no es la tasa absoluta. La hipótesis nula, ¿cuál debería ser entonces la hipótesis nula? Lo contrario. Teóricamente ya lo tiene. La hipótesis nula es la negación de la hipótesis alternativa, perdón, es la negación de la hipótesis nula. En términos teóricos, dice que sí se aprecian diferencias, pero de al menos una de las medias de la muestra analizada. ¿Cómo debería escribirse y redactarse correctamente? Hipótesis alternativa, que sería la H1. ¿Cómo se redactaría? Este debería ser una redacción tipo. Se aprecian diferencias significativas en al menos el promedio que cobra uno de los bancos de la muestra en su tasa media o promedio de interés por préstamos. Entonces, la nula es señalar que no hay diferencia, que da igual qué banco elija usted, porque al final la tasa promedio que cobran los bancos es muy similar. Por eso que una de las preguntas podría ser, ¿es conveniente cualquier banco para endeudarse? ¿Cuándo los bancos van a ser convenientes? Cuando no hay mayores diferencias en términos de tasa. Obviamente que un banco puede ser más conveniente porque te pide menos papeles, pero en términos de tasa, ¿habrá alguna diferencia? Otra de las preguntas que se hace aquí, ¿qué banco ofrece mejores tasas de colocación? Por ejemplo, aquí el Banco 1 en marzo estaba cobrando por la tasa un 6,2 y el Banco 3 cobraba un 7,5. Pero ese mismo banco que cobraba una tasa gigante fue uno de los que cobró las tasas más bajas junto con el Banco 1 en abril. Entonces, lo que pasó en un mes dado no nos puede decir que este banco se ha comportado en forma igual todos los meses. Por eso que hablamos de promedios, valores estimados, ¿ya? Ahí tengo mi hipótesis nula. Mi primera parte he planteado mi hipótesis nula. Tengo mi hipótesis nula, tengo mi hipótesis alternativa. Entonces, recuerde que voy a aplicar lo que es ANOVA, ¿ya? Y en el ANOVA lo que voy a hacer es determinar a partir del Excel los resultados del F crítico, el F, la probabilidad, ¿ya? Y acuérdense cuál va a ser mi criterio. Mi criterio para aceptar o rechazar la hipótesis nula depende del valor de F. Lo vamos a ver acá. Entonces, 2, aplicación de ANOVA. Voy a aplicar el ANOVA. Ese sería el orden. Entonces, para que me quede esto ordenadito, voy a calcular el ANOVA que salga aquí abajo. Lo puedo copiar acá y después copiarlo aquí abajo. Veamos entonces
cómo aplicar este ANOVA. Entonces, tengo mis datos, me voy a datos, análisis de datos, ¿cierto? Y me voy a donde aparecen los análisis de varianza o ANOVA, elijo el primero porque estoy viendo un solo factor. ¿Qué factor estoy viendo? Tasas de interés, ¿ya? Y tengo solamente, aparte que son tasas de interés, tengo un puro factor. Todos son bancos. No hay mezcla de categorías. Solamente banco y estoy viéndole solamente su tasa de interés. Entonces, análisis de varianza de un factor, ¿ya? Ahí no hay ninguna dificultad. Ya sabe el modelo, ya lo conoce esto, sabe que aquí tengo que colocar el rango de entrada y marcar rótulos para poder colocar estos datos alfa o letras, ¿ya? Los meses no me interesan, porque esto es para llevar un orden de cuándo salieron estos datos. Por lo tanto, si coloca los meses, estaría colocando una nueva variable, y por lo tanto estaríamos hablando de dos categorías. Aquí ya estamos hablando de una, que son los bancos, con sus respectivas tasas. Los meses son solamente un indicador para saber cuándo se midió la tasa, o se calculó la tasa promedio de colocación. Marco entonces los datos del rango de entrada, ahí lo tengo, lo voy a marcar, y voy a marcar todos los que están ahí, incluir los rótulos, y por eso me quedó entonces rótulo marcado. El alfa, que no se le vaya a olvidar, recuerde siempre lo que es el alfa, es el nivel de significancia o error máximo que usted está aceptando. Por lo tanto, si está trabajando con un alfa de un 0,5, que equivale a un 5%, tiene un 95% de certidumbre, un 5% máximo de grado de error. ¿Ya? Para que se entienda un poco en simple. El alfa tiene una explicación un poco más profunda, pero para no complicarlo más, quedémonos con eso para manejarlo, que es lo que usted teóricamente maneja mejor. ¿Ya? Vámonos con el resultado. Ya sabe usted el resultado. Lo vamos a hacer que salga en un rango de salida y vamos a querer el resultado, específicamente lo vamos a querer acá el resultado. Ahí. Y veamos qué nos arroja esto. Ya. Esto no tiene ninguna complejidad en términos de resultado, porque a menos que usted haya manipulado los datos, es decir, le haya metido mano a los datos y lo haya alterado, estos resultados van a salir correctos siempre porque lo hace Excel. ¿Ya? Lo importante es que uno lea y entienda qué significa cada uno de estos datos que están acá. Ya sabe que hay algunos que no vamos a ocupar en esta primera etapa, prácticamente ya no lo hemos estado ocupando, y hay otros que sí lo hemos estado utilizando. Entonces, voy a marcar aquí para que se vean todas las variables y queden más ordenadas. Ya. Entonces, me voy a fijar en la siguiente información. Un breve repaso de todo antes que vamos al otro ejercicio. Ya. Fíjese acá, los grupos que estoy analizando. Los grupos son en este caso las variables que estoy trabajando, que son los bancos. Fíjese que los bancos, sus datos están en forma vertical o columna. Por lo tanto, en estricto rigor, los bancos acá serían las columnas. ¿Ya? Nuevamente repasamos por última vez, si que alguien tenía duda. Aquí está el número de datos que tomé de cada banco. Y, si se fija, tiene 12 datos. ¿Ya? Por eso que dice, se tomaron 12 datos para el banco 1, para el 2 y para el 3. Acá en lo siguiente aparece la suma de la totalidad de lo que está acá. Por ejemplo, en el banco 2 la suma dio 63,5. Si se va al banco 2, 63,5. Y en el caso de la tercera columna que dice el promedio, sin lugar a duda me está indicando el promedio técnicamente de las tasas. ¿Y cómo se calculó? Un promedio simple. Tomó todo esto, lo sumó los 65.1 y lo dividió por 12. O sea, tomó eso, lo dividió por eso y le dio esto de acá. ¿Ah? No hay mucho detalle con eso. Mi promedio lo vamos a ver reflejado ahí, y ese es lo importante que estamos analizando. El promedio en este caso sería, comillas, el valor estimado, aproximado de las tasas de colocación. Por lo tanto, en términos prácticos, lo que me está entregando es que el banco 1, 2, 3 cobran en promedio, en estos 12 meses del año, cobraron en promedio una tasa, el banco 1 de 5,25, el 2 de 5,29 y el banco 3 de 5,43%. Si usted se fija, tienen diferencias numéricas, quizá pocas, pero diferencias. Lo que plantea la hipótesis nula de que estos bancos tienen diferencias o no diferencias, pero en términos probabilísticos, ¿ya? Es decir, probabilidades de que tengan diferencias importantes. Por ejemplo, para un alumno
sacarse un 3, ojalá que no, pero sacarse un 3,8 en un examen tiene una significancia hiper importante respecto al coleguita que se saca un 4. Quizá la nota es muy cercana, entre 8 y 4, pero para efectos prácticos le puede significar perder el ramo. Entonces, técnicamente, el tema de significancia aquí es clave. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos calcular en primer lugar? Último repaso de esto, porque ya lo maneja. Usted podría ver la amplitud del intervalo. ¿Por qué del intervalo? Porque esta va a ser mi nota promedio y mis notas pueden estar a la baja o a la alta. Y ahí yo tendría entonces mi intervalo de confianza para la media, intervalo de confianza para intervalo de confianza para la tasa media. Confianza para la tasa media de los bancos. Eso es lo que usted lo ha hecho, y siempre digo lo mismo, lo ha hecho hiper bien. Tengo la tasa menor o el límite inferior, o sea, la tasa mínima. Usted ya sabe que es el límite inferior. Y tendría la tasa máxima. Los cálculos ya lo sabe hacer, lo hizo en el ejercicio anterior. Igual aquí yo les voy a calcular algunos, no les voy a dar mucha lata con esto, así que no se asuste. Pero lo importante de esto es que nos permite en la práctica poder calcular rangos o longitud o amplitud de los intervalos. Entonces, la tasa mínima, voy a copiar eso acá, no, lo voy a corregir mejor, voy a copiar esto acá, para dejar acá la desviación estándar, para no abrir acá. Voy a borrar eso de ahí mejor, y esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Ahí sí. Entonces aquí voy a poner la desviación estándar. Recuerde que es la desviación estándar, no cómo se calcula. Yo sé que lo sabe calcular. Recuerde lo que es la desviación estándar. Va a significar cuánto en promedio se va a mover la media o el dato respecto de la media, es decir, cuánto ese promedio, media, puede aumentar o disminuir, ¿ya? Y la varianza va a estar relacionado con el grado, en este caso, de dispersión de los datos. Eso venía de los otros ramos, de lo que vimos en regresión lineal. Ya repasar la parte de desviación estándar que ya vimos. La desviación estándar ya la sabe calcular, ¿ya? Es igual a la varianza, pero elevado a un medio, o si quiere, la raíz cuadrada de la varianza, como usted quiera escribirlo. Yo aquí lo puse elevado a un medio, ¿ya? Entonces, he encontrado la desviación estándar de la varianza. Voy a trabajar esto con menos decimales para que me quede más ordenadito. Lo voy a poner 2 decimales, ¿ya? He calculado entonces la desviación estándar del primer banco. Con esto puedo encontrar la tasa mínima, es decir, lo que más o menos se estima que se logre, menos la desviación estándar, y lo máximo que podría ser, la tasa máxima. Es como la máxima convencional. Una cosa así se calcula cuando calculamos en los bancos las tasas mínimas y máximas convencionales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esta parte de acá? ¿Qué amplitud presenta el intervalo? Amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo. Es decir, ¿cuál es la distancia que hay entre específicamente la tasa mínima y la tasa máxima? Y la amplitud del intervalo va a ser importante, ¿por qué? Porque a la medida que sea muy grande esta amplitud, hay mucha más posibilidad de error. Si esta amplitud es muy pequeñita, es muy probable que la tasa va a estar cerca del 5,25, pero si la amplitud es muy alta, la tasa va a oscilar mucho más. Y al haber mayor oscilación, va a ser una tasa más riesgosa en términos de seguridad. ¿Cómo calculo la amplitud del intervalo? La diferencia entre la tasa máxima o límite superior menos la tasa mínima o límite inferior. Ahí tengo la amplitud del intervalo. Si usted se fija, la amplitud del intervalo es el doble de la desviación estándar. Si usted multiplica 2 veces la desviación estándar, le va a dar eso. Y tiene que ser así, porque la media era 5,25, creció hasta 6,17 porque lo hicimos crecer en la desviación, y bajó a 4,33 porque le sacamos la desviación. Por lo tanto, la distancia que hay entre la tasa mínima y la máxima es de 1,83. Esa es la amplitud del intervalo. ¿Qué es lo que buscamos? Para poder determinar que la tasa es menos riesgosa
es decir, que es técnicamente mayor grado de certidumbre, voy a buscar o comparar la amplitud del intervalo. Si la amplitud del intervalo es pequeña, la tasa oscila poco. Si oscila poco, tiene poca dispersión y por lo tanto tiene menos probabilidad de error. ¿Ya? Fíjese que todavía no estamos ocupando el análisis de varianza. Esto viene de lo otro que usted ya sabía. ¿Ah? Entonces, calculemos la amplitud del intervalo para los otros dos bancos y veamos qué información podemos sacar acá. Al ojo, si revisamos netamente, solamente revisamos cómo se está comportando estos datos, aplicando lo que es el análisis de varianza, me doy cuenta, por ejemplo, que el banco que presentaría mayor tasa de interés promedio es el banco 3. Es el que presentaría, al parecer, la mayor varianza de todas, pero fíjense, qué engañador esto, ¿ah? Porque fíjense la varianza del banco 1. La varianza del banco 1 es 0,84 y la varianza del banco 3 es de 1,05. Pero fíjense el promedio. El promedio del banco 2 es más alto que del banco 1, pero tiene una menor varianza. Entonces, ojo, no es directo que si es promedio más pequeño y este es más grande, vaya creciendo la varianza. Aquí al contrario, disminuyó la varianza. Y ojo, eso se ve en la amplitud del intervalo. Entonces uno podría haber dicho, ah, profe, simple, pues la pregunta es simple. Este es el que tiene la menor amplitud, después le sigue este y después le sigue este. No, pues, porque el que tiene la mayor amplitud es el banco 3, pero la que viene como segunda amplitud en términos de distancia y por lo tanto de dispersión es el banco 1. ¿Ya? Encontramos los promedios de las tasas máximas y mínimas que podrían cobrar estos bancos. ¿Ya? Aquí ya podríamos sacar algunas conclusiones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué banco me conviene en términos de tasa de interés? Sin lugar a duda, el banco que me cobra menos, el banco 1. Pero el banco 1, como tiene una dispersión más o menos importante, quiere decir que esta tasa puede subir y puede caer en forma importante. De hecho, esta tasa del 5,25 puede subir hasta 6,17 o caerse hasta 4,33. Por lo tanto, es una tasa que oscila mucho, un intervalo que tiene mucha dispersión. Haciendo estos análisis con las materias que traía de atrás. Veamos acá el análisis de varianza y vámonos a la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Es conveniente cualquier banco para endeudarse? Si reviso hasta aquí, pareciera que la respuesta es no. Pareciera que hay dos bancos que técnicamente ofrecen mejores tasas. Si bien es cierto, hay amplitud de intervalos que son más grandes y por lo tanto hay mayor riesgo por la volatilidad de la tasa, al parecer, para un cliente de a pie común y corriente, este es el banco que es más barato. ¿Ya? Por lo tanto, la primera pregunta yo la podría responder sin haber estudiado nada. Ahora, no sé si me estoy equivocando. Entonces yo podría decir, ¿es conveniente cualquier banco para endeudarse? La respuesta debería de ser no. Son convenientes el banco 1 y el banco 2. El banco 3 es el más caro, por lo tanto no es conveniente. Pero la pregunta es, aplicando ahora el test de hipótesis, ¿hay diferencias importantes probabilísticamente hablando entre las medias? Hay diferencias numéricas, pero probabilísticamente hablando. Entonces, para contestar esa pregunta, me voy a lo que es el análisis de varianza o ANOVA. Y me genera esta tabla que está acá, que yo la tengo que aprender a leer. Ya, ojo, hablamos de grupos, en este caso, banco 1, banco 2, banco 3. Los grupos serían los bancos que analicé. ¿Cuál es el criterio? Fíjese si se acuerdan de cómo se planteaba una hipótesis nula. A ver, si se acuerdan acá, modelo de test de hipótesis. Test de hipótesis. A ver si más o menos tienen memoria de corto plazo. La primera parte, ¿qué es lo que había que hacer en la primera parte? ¿Alguien se acuerda técnicamente qué es lo que había que hacer en la primera parte? Por si es que lo llegan a preguntar. ¿Qué sería la primera parte del test de hipótesis? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Acuérdese, había que la hipótesis nula. ya plantear la hipótesis nula. Primero, entonces, tratar de utilizar la memoria que tienen de corto plazo. Si están muy pillados, sacamos los apuntes o revisamos los PPT. Plantear H0 y H1. Eso es lo primero que hay que hacer. Listo. 2. ¿Qué es lo que debería hacer? Tratar de no ver los PPT. A ver qué se nos ocurre.
La aplicación de la NOVA, el análisis de Eh, varianza. sí, pero si uno aplica la NOVA es para poder desarrollar el modelo de test de hipótesis. Plantear el modelo de test de hipótesis tiene 5 pasos. ¿Alguien se acuerda? Están en las PPT, pero la idea es que no vea la PPT. Tratemos de torturar un poco el cerebro. Démonos unos minutos. ¿Qué podría venir después? Saquémoslo por lógica. El ANOVA es lo que vamos a hacer. Esto es el ANOVA. Esto. Pero hay unos pasos previos. A ver si se acuerda alguien. Plantear el H0 y el H1. ¿Se acuerdan? Les ayudo. Ya, ahí es donde empezamos a tener algunas debilidades que se pueden trabajar. ¿Ah? No es nada de otro mundo. ¿Ya? Esto es lo que le estoy diciendo. Análisis de varianza y voy a copiar el torpedo. Copiar. Ya, acuérdense de esto. Lo voy a copiar acá. La idea es no ver el torpedo, obviamente. En este modelito. ¿Ya? Entonces, dice, primero dice, plantéese la H0 y la H1. Ahí está. El segundo paso. El segundo paso dice, ¿qué dice ahí? ¿Lo leyeron esto, no? Digo yo por si acaso sale en la prueba, para que no los pille. Bien, coleguita. Al que se acuerda, para animarse. Hablábamos de la probabilidad de que esté bien o que esté mal. ¿Ah? El nivel de significancia. Seleccionar el nivel de significancia. No se lo aprenda de memoria. ¿Qué significa eso? Ojo, porque le pueden preguntar, explique qué significa eso. Es decir, cuánto es el grado de error máximo aceptado en las mediciones. Recuerde, dado que se trabaja con probabilidades. Se trabaja con probabilidades. Por eso que el ANOVA es más que meter el Excel. Tercero, elegí, en este caso, le voy a poner acá, en nuestro caso, trabajamos con un nivel de significancia de un 5%, exactamente. Yo sé que me iban a decir eso. Nivel de significancia, o alfa se llama también, de un 5%. ¿Ya? Eso es lo máximo que aceptamos. Entonces, primero planteamos la hipótesis. Aquí tengo el torpedo, torturémonos un poco. Ahí está el torpedo. ¿Ya? A ver si nos acordamos. Tengo el nivel de significancia. Acuérdense que lo hizo recién cuando fue metiendo los datos. ¿Se acuerda que marcó el alfa 5%? Usted le puso X y lo marcó. Puede ser menos. Si le coloco menos grado de error aceptable, entonces tengo más certidumbre o más probabilidades de que la medición salga de mejor manera. La tercera parte. Acuérdense que, si se fijan, ¿qué me arrojó el ANOVA? El ANOVA me arrojó un F. ¿Y qué dice ahí? Se elige el estadígrafo de prueba o estadístico de prueba. Estamos trabajando con la distribución Fisher. Se selecciona el estadígrafo o estadístico de prueba. Pueden ser otras distribuciones. Tengo distribución normal, distribución T-de-Student, Fisher, ya tengo varias distribuciones. Entonces, se selecciona el estadígrafo de prueba. En nuestro caso, trabajamos con la, voy a poner mayúscula, distribución Fisher. Por lo que se utilizará lo voy a poner con mayúscula, estadígrafo F. ¿Ya? Listo, acabo de seleccionar el estadígrafo F. Ahí tengo mi torpedo. ¿Ya? ¿Qué vendrá ahora? Que de alguna manera está acá. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Aceptaré si F vale tanto o si probabilidad vale tanto. Es decir, muy bien, 4, se formula o se establece la regla de decisión.
en nuestro caso, no porque lo dijo el profe, ¿ya? Bueno, el profe se lo explicó, pero usted va a definir de acuerdo a la distribución que va a ocupar, qué decisiones va, ¿cómo se llama? Las reglas de cómo va a tomar la decisión, es decir, los criterios de decisión. Como dice ahí en nuestro torpedo, se formula la regla de decisión o los criterios de decisión. Por ejemplo, una regla o criterio de decisión dice que el alumno pasa si tiene nota final promedio en el ramo de un 4. Esa es una regla de decisión, ¿ya? Se formula antes. Alguien podría decir, no, los alumnos pasan si tienen nota promedio de 6. Se cambió la regla. Entonces, se formula la regla de decisión. En nuestro caso, que si F es mayor, que si F es mayor, que el, voy a ponerlo acá con mayúscula, valor crítico de F, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿qué pasa como regla de decisión? Si el F es mayor que el valor crítico, ¿cuál es la regla que se aplica? Se rechaza la hipótesis. Exactamente, C, voy a ponerlo con mayúscula, se rechaza la H0 y se acepta la H1. En otras palabras, si F es mayor, quiere decir que hay diferencias significativas. Si el F es menor, no hay diferencia significativa. Esa es una regla de decisión. Ojo. Otra regla aplicada es que, ¿qué pasa con la probabilidad? ¿Alguien se acuerda? Con esta probabilidad que está acá. Con esta probabilidad, ¿qué pasa si es mayor que 5%? ¿Qué pasa si es menor que 5%? ¿Quién se acuerda? Dele, aunque esté malo. Si es mayor que 5%, Si es mayor se que rechaza. 5%, ¿qué pasa? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis Se nula? rechaza la hipótesis nula. Si es mayor que un 5%, ¿se acepta o se rechaza? Se acepta. Se acepta. Veamos si es verdad. Si el coleguita tiene razón y decíamos que si el F es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si el F es mayor. Si el F es mayor que el valor crítico, estábamos en esta figurita. ¿Ah? Cuando estábamos analizando, por acá parece que la tengo por acá. O la tengo acá. Copiar. Acá la voy a poner. Aquí tengo todos mis torpedos para acordarme la materia. Entonces, si la probabilidad es mayor que un 5%, si es mayor que un 5%, entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que estoy aceptando o rechazando la hipótesis nula. Mirando acá la pizarra, fíjese. Veamos acá si tiene razón el coleguita, aprovechamos de repasar materia. Vamos al F. Vamos a dejar aquí pendiente esta explicación de acá. Otra regla aplicada es que, voy a escribirla, es que si probabilidad es, voy a ponerle, mayor que 5%, y en 2 segundos lo vamos a contestar. Aprovechamos de repasar materia. ¿Ya? ¿Y cuál es el quinto paso finalmente? Quinto paso, se toma, ¿qué dice ahí? ¿Quién se acuerda? Tienen que revisar esto por pajarillos. ¿Qué dice ahí? Se toma una muestra y se decide. Y ahí es donde usted viene a aplicar la que usted considera la NOVA. Paso 5, se toma una muestra y voy a ponerle con mayúscula, se decide. Ahí está cómo plantear el modelo de test de hipótesis. El modelo de test de hipótesis no es el ANOVA. El ANOVA es la herramienta de análisis de varianza. El modelo o proceso de test de hipótesis tiene estos 5 pasos. Aquí queda una pregunta pendiente, ¿eh? La vamos a completar. Bien. Veamos acá el ejercicio. Y vamos a completar esa pregunta, aprovechamos de repasar materia. Ya tengo mi torpedo acá y aquí tengo mis datos. Empecemos a analizar. Pude aquí sacar alguna información, la voy a marcar aquí con negrita, aquí ya tengo una información. Veamos ahora, entremos a la ANOVA como tal. A ANOVA, análisis de varianza. Veamos algunas cosas. ¿Qué nos van a interesar de los datos? Me interesa esta información y me interesa esta información que está acá.
Estas tres de acá nos va a servir para calcular el F, la probabilidad y el valor crítico si no tuviésemos el Excel. Con estos datos más fórmula, usted llega a estos datos de acá. Empecemos. Dijimos acá que la regla de decisión es que si el F es mayor que el valor crítico, entonces quiere decir de que sí hay diferencia significativa. Si el F es menor, entonces no hay diferencia significativa. Veamos, vamos a checar un poquitito los números, ya que son con muchos decimales. Vamos a poner con 2. Y este lo vamos a poner con 2 también. Concentrémonos, esto no lo voy a poner en color, concentrémonos primero en el F y en el valor crítico de F. Primero, ¿qué significa el F y qué significa el valor crítico de F? Eso es lo primero. Por si acaso hay preguntas de teoría. No por si acaso, hay preguntas de teoría. Entonces, primero, ¿qué representa el F? El F es un valor que va a ser generado por la distribución Fisher al aplicar unas tablas y una fórmula. Para estos datos distribuidos, la distribución, acuérdense, es cómo se ubican los datos de una muestra. Esta es una forma de una distribución. Para la distribución Fisher, los datos que están acá generan un valor calculado igual a 0,12, que se calcula usando estos datos más fórmulas que yo no se le he dado porque estamos ocupando el resultado completo. Criterio de decisión. Comparo el F con el valor crítico para F. Si el F es mayor que el valor crítico, que es lo máximo que puede tomar F, entonces yo digo que como es mayor que el F, hay diferencias significativas entre las medias de la muestra. ¿Cómo hemos visto esto en nuestro torpedito acá de esta figura? El F y el valor crítico de F se verían reflejados acá. Estamos viendo el lado positivo de la distribución. Se puede distribuir al lado negativo y al lado positivo. Recuerden que esto es una recta numérica. Y lo voy a poner, capaz que ya hice esto antes con ustedes, como que estuviera justo aquí al medio en una recta numérica. De aquí para acá positivo, de aquí para acá negativo. Es como un espejo, que se ve lo mismo reflejado. Nos vamos a concentrar en el lado positivo. La gracia es que Excel te entrega los resultados positivos. Si estuviéramos trabajando con tablas, aplicando fórmulas, no habría salido para el lado negativo y uno lo interpreta. Pero la gracia es que Excel nos va entregando el lado positivo. Nos hace todo el trabajo, como es un esclavo, trabaja para nosotros. Comparamos. ¿Dónde va a estar el valor crítico de F? El valor crítico de F va a ser ese puntito. Ese puntito que está ahí. Ese va a ser el valor crítico de F. En este caso, el valor crítico para F nos dio 3,28. ¿Cómo se calculó? Recuerden, con fórmula más el uso de los datos que están acá. Me dio 3,28. Es el 3,28. Y hago el siguiente análisis. El cálculo del estadígrafo F, que me lo entrega también Excel, que es 0,12, yo lo comparo. Lo ubico en la recta numérica. Si usted se fija, como esta es una recta numérica que parte de 0 hacia allá, y el 3,28 está acá, el 0,12 está por aquí. Es decir, está antes del 3,28, por lo tanto, ese número cae en lo que se llamaría la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Pero qué significa? Significa que no hay diferencias significativas en términos probabilísticos entre las medias de, comillas, las muestras que analizó. Vamos a ir sacando unas preconclusiones y algún análisis. Análisis de la información. Análisis de la información. Antes de poder saber si tiene razón o no tiene razón el que dice que las medias de los bancos en términos de las tasas de interés son iguales. Análisis de la información. Lo primero, como el F igual a 0,12 es menor que el, lo voy a poner, valor crítico de F igual a, en este caso, 3,28, se concluye que cae el número F en la zona donde se, voy a poner con mayúscula, acepta la
H0. Es decir, se rechaza la H1. ¿Ya? 2. Esto, lo anterior implica que, voy a poner con mayúscula, no existen diferencias, mayúscula, significativas en términos no numéricos, en términos, mayúscula, probabilísticos, entre las medias de las tasas de interés de los bancos analizados. Ojo acá. 3. Atento acá. Para la pregunta que le dije yo. ¿Ve? Mire. Usted acaba entonces de aceptar la hipótesis nula porque acaba de decir que no hay diferencias significativas entre las medias. Fíjese que nos quedó aquí una tareita por completar. Estábamos repasando materia y dijimos, criterio de aceptación. Se establece la regla de aceptación. En nuestro caso, si f es mayor que el valor crítico, se rechaza la H0 y se acepta la H1. En nuestro caso específico acá, mire lo que nos dio un f menor, y como es menor, quiere decir que no hay diferencias significativas entre las medias. Veamos qué es lo que pasa con la probabilidad. Fíjese la probabilidad, la voy a llevar a porcentaje. Me dio 89%. Me dio 89%. Entonces acabo de descubrir otra, o no descubrir otra cosa, sino que complementar la regla de decisión. Cuando el F o estadígrafo F es menor que el valor crítico, la probabilidad es mayor que 5%. Y al revés, cuando el F es mayor que el valor crítico, la probabilidad va a dar menor que el 5%. Entonces, o revisa esos dos comparando o revisa este. ¿Ya? Mirando el resultado entonces. Criterio de decisión. Si el F es menor que el valor crítico, entonces quiere decir que la probabilidad es mayor que 5%. Entonces, acá arriba, repasando materia, dice, ¿cuál será la regla de decisión? Si F es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si el F es mayor. Otra regla de decisión es que si probabilidad es mayor que un 5%, si es mayor que un 5%, ¿qué es lo que se hace? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? Aquí dio 89. ¿Qué está haciendo usted? ¿Aceptando o rechazando? ¿Rechazando, profe? Aquí no sé, ¿qué está haciendo? ¿Rechazando o aceptando? Aceptando. Aceptando. Por lo tanto, ¿qué criterio me puede dar aparte del criterio para aceptar es que F sea menor que F crítico? ¿Cuál es el otro criterio? Que la probabilidad sea Mayor que 5%. bien, pues maestro, bien. Pasemos por esta bajeza de tener que contestar de repente cosas que son súper obvias, porque después los verdaderos y falsos en la prueba, esta cuestión le empieza a penar. Entonces, otra regla aplicada es que si probabilidad es mayor que un 5%, se Acepta la hipótesis nula. acepta. Muy bien, maestro, ¿ve? Listo. Acaba usted de repasar y técnicamente reestudiar todo. Por lo tanto, técnicamente, acá se aprecia que, en este caso, voy a ponerlo apaisado acá, probabilidad, voy a ponerlo con mayúscula, probabilidad es mayor que un 5%. Por lo que ¿qué es lo que hizo usted? Aceptó. Se acepta H0. ¿Oiga? Entonces hemos analizado la información, hemos respondido lo teórico que pidió el profe, pero ahora vamos a las preguntas, porque el profe aquí nos hizo una pregunta. Entonces vamos a responder las preguntas con la materia que hemos visto. Entonces, respuestas
así viene la prueba que van a hacer, grupal o individual, como usted quiera, ¿cierto? La solemne. Entonces, hay análisis, hay conceptos y hay respuestas a las preguntas. Voy a poner aquí súper redundante, respuestas a las preguntas. Veamos las preguntas primero y veamos las respuestas que usted debió dar. Entonces, vamos acá con la primera pregunta. Y la primera pregunta era, ¿es conveniente cualquier banco para endeudarse? Primera pregunta. La respuesta es, no me diga sí o no, po. Eso no estudió 5 años para decirme sí o no. Me tiene que dar una explicación de acuerdo a, en este caso, lo que acaba de concluir de la NOVA. ¿Quién me ayuda? ¿Es conveniente cualquier banco para endeudarse? Dele, equivóquese, no se quede callado. Tiene prueba más rato de esto. Así vienen las preguntas. No, pues, profe, no es cualquier banco. No es cualquier banco. O sea, lo que me dice la coleguita Karen, que es conveniente cualquier banco endeudarse o no es conveniente cualquier banco. No es conveniente No es cualquier conveniente banco. cualquier banco, dice la señorita Karen. ¿Qué dice el resto? Sí, Yo es digo conveniente que sí cualquier es banco. conveniente cualquier banco. ¿Es conveniente cualquier banco entonces? Sí, ¿En base a Sí. qué me dice eso? porque a la hipótesis nula que se aceptó. Ya, pero esa no es la respuesta. Está bien, súper bien. Usted lo sabe, perfecto, Profe. 7, pero me lo tiene que traducir en lenguaje administrativo de negocio. Que no Pero existen. ¿cómo Perdón, partimos, profe? Escúchenme. Lo que acaba de decir la coleguita, antes de Karen o después de Karen, tiene razón. Javiera, tiene razón mi querida coleguita Javiera, tiene razón. Pero lo que se le pide ahora es que me conteste las preguntas y aplique el lenguaje de estadística, pero para responder en términos de negocio. Usted tiene razón. Por lo Sí, tanto, profe, pero ¿cómo parto respondiendo eso si no se parte con un sí o no? no, No sé pero cómo si lo lo acaba de partiría. decir, la pregunta ¿es conveniente cualquier banco para endeudarse? Parta contestando, no es conveniente o si es conveniente sí o no, pero lo que les digo es que no es que no pongan sí o no, sino que me pongan por qué sí o no. Y no me digan sí porque se aceptó la hipótesis nula o no porque se rechazó. Eso no me sirve. Sino que si me dice sí, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? Primero, ¿es conveniente cualquier banco para endeudarse? Sí. Bien. Entonces, mire lo que voy a hacer el secretario de la coleguita Javiera. Si es conveniente, voy a ser su secretario, coleguita Javiera. Espero que pague bien usted. Si es conveniente cualquier, no voy a gastar muchas neuronas porque soy un secretario flojo. Si es conveniente cualquier banco para pedir un préstamo, para que se luzca con una respuesta, para pedir un préstamo. Ya, partió bien con la respuesta, pero todavía no me dice por qué. Claro, no me diga que porque se aceptó la hipótesis nula, porque si esto fuera verdad y estuviéramos trabajando en un banco, vaya a saber si el jefe de la sucursal cacha algo de econometría, porque a lo mejor copió todo el semestre. ¿Ya? Usted es la que sabe, usted es la experta. Entonces tradúzcamelo en lenguaje chilensis. Sí es conveniente cualquier banco para pedir un préstamo. Ahora usted se saca el 7. ¿Por qué? ¿Por qué? No me diga porque se aceptó la hipótesis nula. ¿A quién se le ocurre? Tiene prueba más rato. Esfuércese. Vamos. Porque no existen diferencias significativas entre los promedios de las tasas de interés. Mire, el coleguita fue bien vivo, bien, lo felicito, tomó algo y fíjese que sonaba como muy sin sabor, como muy estadístico, pero mire qué interesante la respuesta. Porque, adornémosla un poquitito, ojo, lo que van a ustedes explicar y desarrollar, como lo van a hacer en grupo cuando hagan la prueba, es importante que uno no lo haga solo, pues lo discutan entre todos. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de contestar? Aquí la pregunta era súper tonta, súper fome, era como súper lógica. Las preguntas que le voy a hacer son de este nivel, pero pensado en un ingeniero. Entonces, mire la respuesta que me dio el coleguita. Mire qué interesante. Se la voy a adornar un poquitito. Porque al analizar las tasas promedio que ofrecían se me fue acá, que ofrecían los diferentes bancos, no se apreciaban diferencias significativas hablando en términos probabilísticos. Es lo mismo que dijo el coleguita.
¿Ya? Es lo mismo que dijo el coleguita. Lo que pasa es que lo dije de una manera un poco más técnica. ¿Ya? Y por lo tanto, esto es lo que yo esperaría en una respuesta. No que me diga porque se aceptó, se rechazó la hipótesis nula. Si me contesta eso tampoco va a estar mal, pero si vale 10 puntos le va a poner un punto. ¿Ya? Entonces hay que explicar bien. Perfecto. Buena pregunta, bien contestada la primera. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Decía acá, decía la segunda pregunta. Veamos esta de acá. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Las tasas de interés promedio de los bancos son muy diferentes de la tasa promedio de mercado, que en la actualidad es de un 5,9. Siempre partan contestando sí, sí son muy diferentes, no son muy... Parta al tiro inmediatamente sentando la base. No se ponga a redactar muchas cosas, parta primero tomando una posición, porque cuando yo empiezo a revisar, voy a ver si usted tomó una decisión. Si es conveniente, no es conveniente. Y después voy a ver su respaldo o su explicación. Si se pone a hablar de muchas cosas y no se ve la respuesta, si tomó una posición, entonces yo le voy a decir, coleguita, interesante, pero no contesta lo preguntado. Entonces, primero aquí tomo una posición. Y para tomar una posición tengo que cachar qué mierda le hice anteriormente. Po. Ya. Las tasas de interés promedio de los bancos son muy diferentes a la promedio de mercado, que en la actualidad es de un 5,9%. Aquí hay 3 bancos, analicé 3 bancos, y estos bancos en sus 12 meses cobraban estas tasas, pero la banca tiene más bancos todavía, y la tasa promedio del mercado era de un 5,9. No puede hacer una nova con esto, no puede hacer una nova con 1. ¿Qué podría decir? Dele, equivóquese, no se quede callado. ¿Qué analizaría? Ya no me sirve la hipótesis nula, ya no me sirven esos datos. ¿De dónde podría sacar algún dato como para pensar? Primero entienda la pregunta, dice, las tasas de interés promedio de los bancos. Las tasas de interés promedio de los bancos. ¿Dónde están las tasas de interés promedio de los bancos acá? ¿Dónde se ven? Acá. Todos cachamos que estas son las tasas de interés promedio de los bancos, ¿cierto? Entonces la pregunta decía, las tasas de interés promedio de los bancos son muy diferentes a la promedio de mercado, a la del promedio de mercado, 5,2, 5,29, No, profe, 5,33. no son diferentes. No son, la pregunta es, si dice, ¿son muy diferentes? ¿Cuánto es la No, promedio no de son muy mercado? diferentes. No son No muy son muy diferentes. diferentes, profe. No son muy diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos un 5,2, 5,3, 5,3, Porque está dentro 5,4. del rango. Está más o menos dentro del rango. Y fíjese, ahora que habla el coleguita del rango, fíjese, mire, para el banco 1 se movían entre 4, 3 y 6,17. El banco 2, 4,5, 6,5. Y en el banco 3, entre 4,4 y 6,45. Si yo veo la promedio del mercado, que era un 5,9, anda más o menos dentro de los intervalos. Por lo tanto, no presenta diferencias significativas. Pero usted se tiene que escudar al tiro. Eso es sin hacer ningún otro análisis. Entonces, respuesta. Al tiro, casándose con la respuesta. No son muy diferentes. ¿Por cuánto? Ya, esta podría ser una explicación. El profe más que sabe es porque es más viejo, tiene más experiencia, no es porque sea sabio. Pero esto es lo mínimo que usted debería explicar, que ya lo encontró. No son muy diferentes. ¿Por cuánto? La tasa promedio de mercado. ¿Qué tasa promedio de mercado? Ojo, no es de rentabilidad. Por préstamos bancarios, que es un 5,9%, está cercana a las tasas promedio de los otros bancos, y además esta tasa del 5,9% se encontraría dentro de los 3 intervalos de confianza construidos para cada banco. Ahora,
Si yo aquí le digo, las tasas de interés promedio de los bancos son muy diferentes a la tasa de promedio de mercado, que es un 20%, obvio que sí, po. Ahí ya estoy fuera. ¿Te fijas? Tercera pregunta. Y nos vamos a un pequeño descansito y nos ponemos a corregir el otro. ¿Cuál banco me ofrece? Lo que estamos haciendo con este ejercicio es ver de dónde usted saca información para contestar. No se me quede pegado con el ANOVA nomás, pues, y la hipótesis nula. La hipótesis nula ya murió ya, pues. ¿Ya? Con la hipótesis nula puede sacar información. Pero ahora estamos viendo de dónde podemos sacar más información para responder. Vamos acá con la tercera pregunta. ¿Cuál banco ofrece mejores tasas de colocación? Se me dice banco 1, ¿por qué? Se me dice 2, banco 2, ¿por qué? Se me dice ninguno, ¿por qué? Aquí puede que tengan Profe, diferentes respuestas. Cuéntenme. ¿puede ser el que tiene la menor desviación estándar? Interesante, por ahí va la respuesta. ¿Cuál banco ofrece mejores tasas de colocación? Y aquí es súper interesante, como esto lo van a hacer en grupo, todos piensan. Entonces, el criterio para determinar la tasa más conveniente, podría ser aquel banco que presente la menor desviación estándar. El coleguita que me dijo eso tiene razón, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene razón el coleguita? ¿Por qué está tan preocupado que la desviación estándar sea la menor? Porque el promedio no va a variar mucho, o sea, el intervalo de confianza va a ser menor. Ya, siga un poquitito más, estamos casi bien, le falta algo para que esté perfecto. ¿Qué significa que la amplitud sea muy grande, que hay entonces mayor o menor, ¿qué cosa? Riesgo. Variación. Riesgo, ¿cierto? Porque a mayor dispersión, la tasa hace esto. Entonces, si el intervalo está aquí y acá, la tasa se va a mover acá, igual que un ping-pong, para allá para acá. Pero si el intervalo está aquí y aquí, la tasa va a estar pegadita. Si es muy alto el intervalo, es decir, la amplitud es muy alta, voy a tener mayor riesgo. Recuerde lo que es riesgo. Riesgo es incertidumbre. Perfecto. El criterio entonces para determinar la tasa podría ser aquel banco que presenta la menor desviación estándar, porque una mayor desviación estándar genera mayor grado de incertidumbre. Eso es, en la tasa que finalmente cobrarán al cliente. Por esto, pues, coleguita, si el intervalo es muy grande, si se mueve mucho, por ejemplo, fíjese acá, bueno, aquí estas tasas no eran tan altas, pero mire, yo fui al banco y él me decía que me cobraba un 5.25, pero al final, dependiendo de cómo se movía el día, me podían terminar cobrando un 4.33 o un 6.17, que es harto, po. Después me iba al otro banco, me prometían un 5.29, casi igual, pero podía saltar a esto. Y al final, el banco que me ofrecía una tasa más grande es el que también presentaba la mayor amplitud. Entonces, al final, puedo caer bastante o subir relativamente bastante. Entonces, eso es incertidumbre. Buena respuesta. El criterio para determinar la tasa más conveniente podría ser que el banco presente la menor desviación estándar, porque una mayor desviación estándar, no satándar, ¿eh? Estándar, como dice muy bien ahí mi coleguita, dice entonces, porque una mayor desviación estándar genera mayor grado de incertidumbre en la tasa que finalmente me cobrarán. ¿Ven? Acabamos de hacer un ejercicio, lo inventamos, solito lo inventamos, y nos permitió repasar y contestar 3 preguntas. ¿Ya? Coleguitas, son las 19:51. Tomémonos un descanso de unos 12, 13 minutos, 15 minutos. 15 minutos, no se me pierdan. En 15 minutos más exacto volvemos. Vamos a desarrollar esto de acá, nos vamos a ir rápido con esto, y a las 20:50 tienen su control aperturado para que puedan trabajar. ¿Estamos? 15 minutos a partir de ahora, coleguitas. Nos vemos. Empezamos. Queridos coleguitas, entonces volvamos con la aplicación del caso 16. ¿Ya? ¿Me confirman si están viendo en pantalla Sí, profe. Sí, profe. Profe, Perfecto. Ya. Se ve. Perfecto. Súper. Vamos a desarrollar, en este caso,
en el ejercicio que dice ANOVA guía 16, vamos a trabajar, ahí yo les coloqué 4, con el que acabamos de hacer acá, que le vamos a cambiar nombre para que después quede grabado, y este era de tasa de interés. ANOVA Banco le vamos a poner a este, ANOVA Banco, ¿ya? Y aquí les cargué... Profe, ¿eso lo va a resubir? Ese está en la plataforma, coleguita, está en el Moodle. Pero usted si lo modifica al... No, claro. Está para que me vaya siguiendo. Justamente, terminando la clase, yo lo subo al Moodle y va a decir guía 16, desarrollo en clases del día 1 de julio. Ok, muchas gracias. Ahora lo tiene vacío para que pueda acompañarme con los cálculos. Ya. Concentrémonos en estos de acá. Le coloqué uno que le llamé ANOVA de la AFP, otro que le puse ANOVA Banco, que es el que acabamos de hacer y analizamos recién, y el tercero se denomina ANOVA Trabajadores, y el cuarto ANOVA PIB. El del PIB o Producto Interno Bruto tiene un comportamiento muy similar al que vimos recién. Vamos a partir por el que hemos denominado ANOVA AFP. No tiene tanta, el texto es bien corto porque en el fondo aquí ya más que hacer una pregunta le pido que me hagan un análisis, ¿ya? Veamos de qué se trata este caso, un poco para entenderlo. Se tomaron 5 AFP, o 6, me parece que son 6 AFP que están acá, y esas AFP, que son Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Plan Vital y Provida, están expresadas acá, y se estableció lo siguiente: para esas AFP que están ahí, ellas presentaban rentabilidades en lo que se denominan los fondos de pensiones, es decir, los multifondos. Un breve curso de finanzas básicas. En este caso, un poco de multifondo. Bien simple, cuando usted está trabajando con un contrato a plazo fijo, voluntario, si no tiene contrato, usted también podría cotizar por su cuenta, pero los trabajadores que estamos con un contrato a plazo fijo, por obligación, por ley, estamos obligados por ley a depositar nuestros fondos, un porcentaje de nuestra remuneración bruta en lo que se denominan las administradoras de fondos de pensiones, o AFP, y tenemos que colocar en alguno de esos fondos, que hay 5 en este minuto, nuestros dineros. Por ejemplo, en el caso mío, yo, Osvaldo Segovia, tengo mi dinero en AFP Cuprum, tengo 2 cuentas, una cuenta de ahorro obligatorio, que me descuentan a mí un porcentaje obligatorio todos los meses, y ese lo tengo en el fondo D. Antes lo tenía en el fondo A, me cambié al fondo D, el D se supone que tiene menos riesgo. Los fondos se distribuyen en nivel de riesgo o incertidumbre. Como lo dijo recién mi coleguita antes del descanso, el fondo A es el que presentaría mayor intervalo de confianza, por lo tanto una amplitud más alta, por lo tanto con el fondo A puedo ganar más, pero puedo perder también mucho. Y el fondo E, el que teóricamente presenta menos nivel de variabilidad, es decir, es un fondo un poquito más estable. Este es el que menos se gana, pero el menos riesgoso, y el intermedio es el C. ¿Ok? Los fondos, teóricamente las AFP toman sus dineros y los invierten en instrumentos, específicamente hacen portfolios de inversión, Finanzas 2 o finanzas. Entonces, se tomó información de estas 5 AFP y, por ejemplo, estos son valores inventados, por supuesto, ¿eh? Para la AFP Capital, la rentabilidad del fondo A en AFP Capital era de un 12,5%, en el fondo B 9,7% y así sucesivamente. Para la AFP Cuprum, lo mismo y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con el que vimos de los bancos? Que en los bancos teníamos una sola categoría, que en este caso era un puro grupo que eran los bancos, y hablaban solamente de una variable que era la tasa de interés, pero teníamos una categoría. En el caso de las AFP, tenemos por un lado la categoría fondos de inversión y por otro lado la categoría AFP. Esta categoría y esta categoría comparten una sola muestra que son las rentabilidades. Entonces, ¿qué análisis podríamos sacar aquí hacia el ojo? Por ejemplo, podríamos sacar la rentabilidad promedio del fondo A, sin hacer ninguna cosa. Mire, al ojo nomás. Podríamos sacar qué rentabilidad promedio está dando el fondo A. Entonces, si yo digo promedio, si yo saco el promedio, puedo sacar el promedio de la rentabilidad del fondo A. Entonces yo podría decir que el fondo A en promedio, aplicando Excel, ni siquiera análisis de varianza, nada. Aplicando Excel yo podría decir que el fondo A en promedio ha rentado un 17,1% en general.
teniendo que el fondo A en AFP Capital había rendido un 12, el máximo lo marcó AFP Plan Vital, que le rentabilizó un 21, en promedio un 17%. Y también podría sacar los promedios de los fondos, ¿ve? Entonces tengo los promedios de las rentabilidades por fondo. El fondo que más me rindió fue el fondo A y por lo tanto el que más me dio, con el que también pude haber perdido más, pero con el que finalmente gané más. Y el fondo E más bajito y así sucesivamente. Pero también podría sacar, sin hacer aplicación de ANOVA ni nada, podría sacar los promedios de rentabilidades de la AFP completa. Entonces podría calcular el promedio, y podría calcular ahora el promedio por AFP. Entonces, podría sacar el promedio que me dio la AFP Capital. Y por ejemplo, yo podría concluir tranquilamente que la AFP Capital, para efectos prácticos, me dio una rentabilidad promedio de un 8%, completa, los 5 fondos. Si calculo las rentabilidades de los otros fondos, ahí tengo las rentabilidades, perdón, de las otras AFP, ahí tengo análisis de rentabilidades, ¿ves? Entonces, sin hacer ningún cálculo, nada, yo podría decir que dentro de los fondos, el fondo que más rentabilidad presentó es el fondo A, con un 17.1%. El fondo que menos rentabilidad presentó fue el fondo E, con un 4,9% en promedio en toda la AFP. Y puedo decir que la AFP que me dio mayor nivel de rentabilidad podría ser la AFP, en este caso la AFP Modelo, que presentó una rentabilidad promedio de un 9,5%, seguido por el Plan Vital un 9,4%, y la que estuvo más flojita en términos de rentabilidad fue AFP Capital. Esto es sin hacer ningún tipo de análisis más allá de aplicar planilla Excel, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dan en estos datos? Aquí se pueden hacer varias preguntas. Lo mismo, ¿conviene cualquier AFP? ¿Cuál es el fondo que más rinde? Hay diferencias significativas entre las medias de los fondos, entre las medias de la AFP. Aquí yo podría hacer 2 ANOVAs. Una ANOVA para las AFP y una ANOVA para los fondos. Hacer un análisis de varianza para la AFP, es decir, si hay diferencias significativas entre las medias de la AFP, entonces estaría comparando esto. O podría ser un análisis de varianza de los fondos. Estaría comparando los promedios de los fondos, ¿ya? Entonces, ¿qué me dicen en el caso 1? Usted como analista financiero está revisando el rendimiento de las 6 AFP en términos de las rentabilidades de los 5 fondos o multifondos que ofrecen. En la tabla adjunta se entrega la rentabilidad promedios para el año 2019. Todo esto es para el año 2019. ¿Qué nos piden? Analizar el comportamiento de las AFP, analizar la rentabilidad de los multifondos. ¿Qué me están diciendo? Haga una ANOVA para lo que son las AFP y una ANOVA para lo que son los multifondos. No quiere decir que tire 2 veces o lance 2 veces en datos, análisis de datos, sino que aquí se le pide que haga 2 explicaciones. Entonces, vamos a ver acá. Lo primero, vamos a partir 1. Vamos a hacer analizando AFPs. AFP. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, el primer trabajo que vamos a ver es analizar la AFP. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a plantear mi hipótesis nula. Hipótesis H1, planteamiento de hipótesis. Este lo vamos a hacer no con tanta explicación, ¿eh? Planteamiento, hipótesis. Vamos a hacer la hipótesis rápidamente. H0, estamos viendo lo que son las AFP. H0, las medias de las rentabilidades de las AFP no presentan diferencias significativas en términos probabilísticos. Las medias de la rentabilidad de AFP no presentan diferencias significativas en términos probabilísticos. H1, inmediatamente, al menos una AFP presenta diferencias significativas en la media de la rentabilidad comparada,
volatilidad comparada con las otras AFP. Otras AFP. ¿Ya? Ahora ya estoy escribiendo la hipótesis más orientada al ejercicio, ya no copiar lo típico de que no hay medias o si hay diferencias. Perfecto. Apliquemos entonces ahora la ANOVA inmediato. Vamos, ya tengo mi hipótesis, me voy a datos, análisis de datos, pero aquí me tengo que fijar. Tengo dos categorías, AFP y multifondo, y tengo una muestra, porque la muestra es para las dos categorías, tengo una pura muestra. Por lo tanto, tengo análisis de varianza de un factor, que ya sabe que es cuando tengo una sola categoría y una muestra. Tengo análisis de varianza de dos factores, que podrían ser pero varias muestras, aquí hay una pura muestra. Y tengo análisis de varianza de dos factores, 1, 2, pero con una sola muestra. Es la única muestra por grupo que hay. Entonces voy a elegir el tercero. Este todavía no lo hemos trabajado. Me elijo ese y me voy a aceptar. La entrada de los datos, lo mismo. Aquí está el alfa B, el 5%, los rangos de entrada. Voy a entrar los datos completos. Entonces voy a colocar los datos completos que están ahí. Ahí entre mis datos. Le digo que me acepte los rótulos. Le doy los rótulos. El alfa, 5%, acuérdese. Si me sale más de un 5%, entonces me sale, por ejemplo, 80, 90, caigo en zonas de aceptación o de rechazo. Ya lo sabe eso. Y eventualmente le pido que mi rango de respuesta me lo entregue acá. Voy a poner acá un poquitito para que me quede espacio. Veamos acá lo que nos entrega como resultado. Ya, atento acá con esta información. Ya. Vamos acá. Lo primero tengo que leer algunas cosas. Recuerde, antes de mirar el resultado que está acá, tengo que mirar algunas cosas de acá. Fíjese que los fondos están en las columnas. Ahí están los fondos. Las AFP están en las filas. Columnas, filas. Esto yo lo saqué porque lo calculé nomás, no estaba dentro del análisis. Veamos qué nos entrega el análisis de varianza. Primero me dice que me entrega un análisis de varianza para dos factores, AFP y fondos, y un solo grupo porque ambos grupos comparten la sola muestra. Veamos los datos. Esto ya los conozco ya sabe los promedios. ¿Ve? Aquí pude calcular mis promedios. Los promedios por AFP, ahí los tengo, ¿ve? Saqué los promedios. Aquí tengo los promedios por fondo. Aquí me dio los promedios, ¿ve? Las AFP, ¿ve? ¿Ya? Aquí obviamente si lo pongo con 2 decimales me va a cuadrar con lo que tengo acá. Ahí está, ¿ven? 7,96, 8,96, está. Y acá están los promedios. Voy a ponerlo con 2 decimales también. Ahí están los promedios. Ahí están los promedios, ¿cierto? Pero por fondo, que estarían acá, los voy a poner con 2 decimales también. Ahí está. 17,13, ¿ve? 9,33, etcétera. Lo puedo haber hecho a mano, pero el sistema me lo entrega. Las varianzas ya sabe cómo trabajarla, le puede entregar eventualmente lo que es el intervalo de confianza y esas cosas que usted podría calcular. Ya. Aquí ya puedo observar algunas cosas, que en AFP la que presenta la mayor varianza es sin lugar a duda Plan Vital. Como presenta la mayor varianza, entonces la que debería mostrar el mayor grado de dispersión, ¿cierto? La que muestra la mayor varianza dentro, o el que muestra la mayor varianza dentro de los fondos de pensiones es sin lugar a duda el fondo A. El fondo A entonces sería el más riesgoso, ¿ya? Entonces, ya puedo sacar esto. Voy a calcular solo uno. Los intervalos no los voy a calcular porque usted ya lo sabe hacer, sino que para que comprobemos algunas cosas. Sería igual a eso, elevado a 1 partido por 2. Listo. Y ahí voy a calcular mis desviaciones estándar. Ese va a ser 0. Y esa desviación estándar la voy a poner con menos decimal. Con 2 decimales, para que esté muy bien. Ahí ya puedo ver entonces que hay, en términos de desviación estándar, la que presenta la mayor desviación estándar, sin lugar a duda, en términos de la AFP, es la AFP, en este caso, Plan Vital. Plan Vital es la que presentaría la mayor desviación estándar y la que nos está presentando, ojo, un promedio, pero no necesariamente el promedio más grande, ¿eh? O sea, la tasa de rentabilidad promedio no es la más grande de todas, pero es la que tiene mayor nivel de riesgo. A mayor desviación estándar, por lo tanto, mayor variabilidad, mayor nivel de incertidumbre. Y dentro de los fondos, el fondo que podría ser más inestable y por lo tanto genera más ganancia, pero también más pérdida, sin lugar a dudas es el fondo A,
porque tiene una desviación estándar de 3.38%. O sea, podría saltar de 17 a 20 y tanto o caerme a 12%. Entonces, fondo más riesgoso, AFP en este minuto al parecer más riesgosa, porque ha tenido más volatilidad. Eso lo hice sabiendo ya lo básico. Pero vamos a nuestro ANOVA para ver si acepto o rechazo mi hipótesis nula. Y aquí hay que tener cuidado. Entonces, si ordeno un poquitito eso de ahí, para que me quede más ordenado, me fijo en algo re importante. A diferencia del que vimos hace poquitito, ¿ya? El que habíamos visto de la ANOVA de los bancos, aquí inmediatamente en el resultado me aparecía entre grupos y dentro de los grupos, pero no me aparecían definidos quién eran los grupos. ¿Por qué? Porque aquí tenía un puro grupo, que eran los bancos. De hecho, ahí dice promedio bancos. Pero acá, cuando estoy analizando el de la AFP, no me aparece directo, sino que me aparecen filas y columnas. Sé que las AFP, lo tengo claro, son las filas y que los fondos son las columnas. Entonces, las filas serían las AFP y las columnas serían los multifondos. Multifondos. Eso es lo primero, ¿ya? Lo habíamos conversado ya, pero no está de más recordarlo. Eso es lo primero. Listo. Veamos inmediatamente, estoy analizando primero a la AFP. Veamos si hay diferencias o no diferencias significativas en las medias. Me concentro entonces en lo que son las AFP, que sería esta de acá, y me voy a ir a los datos que necesito inmediatamente. Me voy acá. Me voy a esos datos. Primero, voy a analizar el F, el estadígrafo F, y le voy a poner menos valores al estadígrafo F para verlo un poquito más ordenadito. 2 valores. Y me voy al valor crítico de F y le voy a poner también menos valores. Y ya puedo empezar a concluir algo. Primero, me pregunto, ¿el estadígrafo F es mayor o menor que el valor crítico? Entonces, me voy a mi torpedito. Usted ya maneja esto, pero aprovechemos de repasar este último. Me voy a mi AFP. Tengo mi torpedito acá para acordarme que no se me olvide. Entonces digo yo, ese es mi F crítico. Y mi F crítico aquí vale 271. Tomo mi F calculado que lo calculó el sistema, y el F calculado me dio acá, específicamente, me dio el F calculado 0,57. Como el F crítico, el punto rojo que está ahí, me dio 271, entonces el 0,57 está en este lado, que justo cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Y además lo compruebo porque recuerde que esto no puede ser más que un 5%. Si lo calculo, me da un 72%. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Puedo, primero que nada, determinar que como F calculado es menor que el F crítico, es decir, el F calculado me muestra si hay o no diferencia significativa entre las medias, entonces, conclusión, como F igual 0,57 es menor que valor crítico de F, que es igual a 2,71, ¿se acepta o rechaza? ¿Se acepta o rechaza? Acepta. Se acepta. Acepta. Bien, maestro, excelente. Puros 7 van a ver. La hipótesis nula. Además que la probabilidad dio mayor que 5%. Se acepta la hipótesis nula. Bien, ahí tiene la conclusión teórica. Vamos entonces a contestar una respuesta o a elaborar un poco más la respuesta. Dado lo anterior, no se evidencian diferencias significativas entre las rentabilidades promedio de cada AFP, entre paréntesis, en términos probabilísticos. Esto sugiere que en el año 2019, supongamos que estos son los del año 2019, cuando se recoge la información, todas
las AFP estudiadas presentan una rentabilidad promedio, ¿cierto? Similar. No habría, vamos a ponerlo acá, no habría ningún incentivo para cambiarse de AFP. Porque no hay diferencias significativas entre las medias. Por ejemplo, habría una pregunta acá, ¿conviene cambiarse de AFP? Sí, no, ¿por qué? Analicemos ahora lo que son los multifondos. En este minuto no habría incentivos para cambiarse de AFP porque no hay diferencias significativas entre las medias que da de rentabilidad la AFP. Veamos si hay dentro de la AFP incentivos para cambiarse de multifondo. Yo le conté que me cambié del fondo A en el que estaba, que es un fondo para gente joven como usted. A mí me quedan todavía años para trabajar, pero mucho menos que usted para jubilar. Entonces, yo me cambié del fondo A, que era un fondo muy riesgoso, al fondo D, porque soy medio miedoso. Veamos la pregunta. Si yo hubiese tenido estos datos, ¿me habría cambiado de fondo? Podría haber sido una pregunta. Vamos entonces a analizar qué es lo que pasó. Veo los multifondos. Los multifondos los voy a poner con este otro color. Lo voy a poner con este color acá, con ese. Analicé los multifondos y voy a mirar. Veo mi F lo voy a poner con número, un número con unos 2 decimales, y mi F me da de, y lo voy a ordenar esto para que queden, y mi F me da aquí en términos de número, me dio específicamente un número equivalente a, le voy a poner más decimales, 49.57. Me voy de inmediato con mi F crítico. Y mi F crítico acá me dio 3. Obviamente que aquí estoy totalmente diferente que acá, que en el primero. Entonces, ¿qué digo yo? El F crítico para los multifondos era de 3. Ahí estaba el 3. 3. Y el F calculado, que me lo dan utilizando estos datos que están acá, ¿cierto? Más la fórmula, me dio 49.57, que sin lugar a dudas, si el 3 está aquí, el 49 está por acá. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasa con los multifondos? Sí, pero aparte de rechazar o aceptar, no sea tan robótico para contestar. Sí, ahí vemos si se acepta o se rechaza. Veamos cuál es la importancia de esto. ¿Qué acaba de concluir? ¿Qué estábamos viendo? Rentabilidades de los multifondos. Les expliqué que la gente se arranca del fondo A porque es más riesgoso, sobre todo un tipo como yo que soy más conservador, al fondo D o el E, porque es menos riesgoso. Según esto, ¿hay diferencias estadísticamente hablando y probabilísticamente hablando significativas en los fondos o todos los fondos tienen rentabilidades similares? No numéricas, probabilísticamente hablando. ¿Hay diferencias significativas, profe? Exactamente, maestro, excelente. ¿Cómo? F igual a 49,57 es mayor que el valor crítico de, estoy terminando, de F igual a 3, se puede concluir que, y voy a ponerlo con mayúscula bien grande, existen diferencias significativas entre las rentabilidades promedio de los diferentes multifondos. Además, la probabilidad es menor que un 5%. Exactamente, perfecto, maestro. Además, voy a ponerlo con mayúscula, probabilidad es igual a, le vamos a poner un poquito más de decimales ahí porque se vio muy feo, lo vamos a poner en porcentaje y un poquito más de decimales. Cáchate. Hiper pequeña. Ahí recién apareció. La coleguita se está riendo de mi clase, coleguita. No, profe, nada No, que sí ver. sé que no, sí sé que no. Es de 0, vamos a escribir acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los ceros que le voy a poner a la señorita Karen. 7 ceros. 42%. O sea,
una porquería de probabilidad, o sea, pequeñísima. Justamente es, voy a poner aquí más decimales para que se note ahí, un poquito más. Mucho menor que 5%. Por lo tanto, se puede concluir que existen diferencias significativas. Dado lo anterior, ¿qué pasa con la hipótesis nula? Nula, dado lo anterior, Se rechaza. se rechaza la H0 y se acepta la H1. ¿Ve? Simple y directo, querido coleguita. Ahora, porque ya nos evitamos todas las cosas, ahí usted puede construir los intervalos. Siempre es conveniente, ojo, no ser mecanizado y ponerse a construir los intervalos porque hay que construirlos, ¿ya? Ojo. Entonces, aquí yo no los construí porque no lo hice en la pregunta. En la práctica ya pude contestar algo. Y me fui directo a los análisis, ¿ve? Entonces, en el caso de las AFP, acepté la hipótesis nula, es decir, no hay diferencia significativa entre las rentabilidades promedios de la AFP, da igual cuál FP se vaya, porque al final, promedio, promedio, no quiere decir diario hay variación. Rentabilidad promedio, al final da igual cuál FP, son todas lo mismo, dan la misma rentabilidad, o ganan o pierden lo mismo. Pero en los multifondos sí que hay diferencias fundamentales. Y ahora sí que puedo contestar. Si se fija, mire la rentabilidad promedio de la AFP. No es parejita, porque en términos numéricos son todas diferentes, pero para efectos estadísticos, aplicando el ANOVA, no hay diferencia significativa, pero mire la diferencia entre los fondos. Sin lugar a duda, el fondo A el que se disparó. ¿Ya? Ojo, los fondos ahora, en el último análisis, se pegaron una caída los fondos. De hecho, el fondo D retrocedió. Hoy día revisé mi cartola, y eso es lo triste cuando uno aprende. Es mejor ser ignorante. Uno es más feliz cuando es ignorante. Revisé mis fondos de pensión hoy día, y perdí 120.000 pesos de ayer a hoy día, pues, coleguita. De ayer a hoy día, 160.000 pesos perdí. Entonces, como perdí plata, prefiero ser ignorante, porque era más feliz cuando era ignorante, querido coleguita, porque no sabía que perdía plata. Ahora que estoy cachando esta cuestión, me duele la guata, coleguita. ¿Ya? Eso es el tema cuando uno aprende. 20:44, queridos coleguitas, estamos a 6 minutos de que usted parta su controlcito. No sé si me quiere hacer alguna consultita antes de, porque si mal no recuerdo, me parece, coleguita, que la próxima clase es nuestra solemne, ¿o no? ¿Alguien ha mirado la plataforma donde están los resultados, ¿cómo se llaman los horarios de la fecha de las pruebas? ¿Sí? ¿Alguien la miró, no? No, parece que no. ¿Sí? ¿No? Coleguita, los voy a golpear. Profe, nadie quiere mirar eso. Nadie quiere mirar eso. Pero si Karen, ¿cómo? ¿Para qué? Si este ramo está votado, es muy fácil. El ramo más fome y más fácil de todo. Sí, pues sobre todo online. Maravilloso, aprendimos caleta. Ya está llorando ya. Si el trabajo, con este trabajo se va a encontrar. Ya no hay trabajo, acuérdense, a partir del 2021 no hay trabajo en la calle. Ya no hay, salvo que tengan que ser trabajos físicos. Y como usted va a hacer trabajo intelectual, todo desde la casa. Ya no van a querer trabajadores en la oficina. Eso se acabó, acostúmbrese. Coleguita, sí, me parece que la próxima semana, la próxima sesión, tenemos nuestra prueba. ¿Ya? El formato Profe, muscular... ¿Sí? Pero el otro día le pregunté y no me acuerdo si me quedó claro. ¿Va a ser por días o en el mismo momento? No, mire, tuvimos muy buenos resultados dejándola que le diéramos unos plazos para hacerla, ¿ya? Quizás no vamos a dar 4 días como la otra vez, porque la otra vez era más larga, porque ahora tenemos que tener las notas luego. Acuérdense que yo me demoro en revisar, ¿ya? La otra vez era una Biblia, pues, profe. No, pues la otra era chica, no ha visto la segunda. No ha visto la segunda, señorita Karen. Entonces, yo creo que, si les parece a ustedes bien, trabajemos en grupo, hicieron un buen trabajo en grupo. Bien, queridos coleguitas. ¿El grupo de 20? Sería lo ideal menos de 4, o de 4 promedio. Coleguita, 20, de 4, no sé si alguien, tanto los que se van a arrancar, todavía no pueden abrir el control, así que si quieren aprovechar los últimos minutos de hacerme alguna consultita. ¿No? Les voy a preguntar lo mismo que hemos visto, pero a nivel teórico. Próxima semana vamos a tener una prueba muy similar a lo que estamos viendo. Igual nos encontramos, ¿ya? No me falte la próxima semana. Conversamos 1 hora, se llevan la prueba para aclarar dudas, y de ahí damos la fecha de entrega, que no va a ser tantos días, pero van a tener un par de días para poderla resolver. ¿Ok? Materia acumulativa.
no vamos a hacer regresión lineal porque eso ya lo conoce. Se carga desde análisis de varianza hacia atrás. ¿Ok? Bien, queridos coleguitas, como siempre, si es que no hay ninguna consultita, pareciera que no, ninguna. Pareciera que no. Bien. Profe, entonces, ¿de cuánto? Para que la hagamos más Mire, rápido. hagámosla tal como la hicieron en la primera solemne. ¿Ya? Hagamos, en el grupo son aproximadamente 15 personas. Hagamos grupos de 4. Maravilloso. ¿Ah? O de De 3. 4. Perdón, de 4, de 4. Pero acuérdense que si son muchos, hay miles de millones de neuronas. Cobramos. Si está algo malo, malo completo. Pero es que de los 4 que hacemos nosotros, todos fumamos marihuana, profe, ninguno tiene neurona ya. Ya, señorita Karen, la voy a golpear. De dos mejor. Ya, de 2. Bueno, ahí ustedes ven ustedes, yo no me hago problema. Ya, tomen Ah, que decisiones. al Seba no le gustan las partuzas. Ya, señorita Karen, vamos a eliminar por convivencia. Pórtense bien. Yo no he dicho nada, no he Ya. dicho nada. Pórtense bien, queridos coleguitas. Bueno, agradecer este minuto de Profe, simpatía. Pórtense bien. Voy a estar atento Chao, de todas profe. maneras a cualquier cosa en el WhatsApp por un par de minutos, porque ahora voy a hacer otras cosas, así que voy a estar atento. Que les vaya hiper bien, queridos coleguitas, en el control. Está Chao, operativo en Chao, profe, 5 minutos. gracias. Chao, que estén muy bien, cuídense mucho. ¿Ah? Chao, Nos profesor. vemos. Chau, chau. Chao. Chau, chau.